Buenos días de nuevo. Ya sé que vamos con el tiempo muy apretado y que ha sido un café muy rápido, pero bueno, yo creo que es mejor así, ¿no? Que luego terminamos a una hora más prudente. Quiero presentaros a mi compañera y sin embargo amiga, Virginia García Antero, es compañera mía en la UNED, es profesora titular de arqueología en el departamento en el que yo también estoy. Sin embargo, su lugar de origen tampoco es la propia UNED, sino que ella viene de la Universidad Autónoma de Madrid, donde realizó, bueno, no solo su licenciatura, sino también su tesis doctoral, que obtuvo el máximo premio, el premio extraordinario de doctorado. Ello ya nos dice pues, la calidad científica que nos vamos a encontrar en la conferencia que va a continuar, va a seguir a mis palabras. Tanto su tesis de licenciatura como su tesis de doctorado versaron sobre un tema que es el que también hoy es el que va a regir la conferencia que nos imparta, que son las termas romanas. Ella ha trabajado en los dos ámbitos termales, tanto en las termas públicas como en las termas privadas, aquellas que estaban en las domus y sobre todo en las grandes villas de los potentados o de la élite romana. No solo ha trabajado en la UNED y en la Autónoma, sino que también ha estado bien impartiendo clases o impartiendo docencia o bien como investigadora en prestigiosísimas centros de investigación, como el Instituto, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde compartió investigación con la profesora Rodá, también en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra, en el Alemán de Roma, en la Escuela Española de Roma y en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, del que hablamos ya ayer, en el conocido ICAC. Como ya os he dicho, ha sido docente y continúa siendo docente en la UNED. Ha sido también vicedecana durante 8 años, fue vicedecana de profesorado, por lo tanto conoce muy bien todo lo que son los problemas de la docencia en la universidad. Y en el momento actual ella trabaja sobre todo, fundamentalmente, en el tema de los mármoles. No abandona nunca el tema de las termas y el tema de las villas, sobre todo, que también porque es la investigadora principal de los proyectos de Carranque, de la villa romana de Carranque. Ella lleva muchísimos años, si no me equivoco, desde el año 2004, desde el 18. No, 18 no. Es que se me han hecho muy largos. Vale, se te han hecho muy largos, bueno. Pero en el momento actual su tema central de investigación son los mármoles. Dirige 2 proyectos, uno de redes que implica la transmisión de sus conocimientos a la sociedad y otro dedicado a la investigación más concreta sobre unas canteras muy concretas también de la zona de Burgos, Soria es, que es las canteras de Espejón. Ella misma creo que podría indicaros dónde podéis ver un fantástico vídeo sobre el primero de ellos, sobre el uso del mármol. Como yo no lo tengo aquí apuntado, Virginia, tú se los dices para que ellos puedan verlo en un momento cuando ellos quieran, porque me parece de muchísimo interés. Gracias, Virginia, por estar aquí y te doy la palabra. Muchas gracias, Carmen. Pues gracias a Carmen por su presentación, gracias a Carmen y a Lara, la profesora Íñiguez, por haberme invitado a formar parte de este curso de verano. Gracias a las personas que trabajan en el centro asociado de la UNED aquí en Calatayud, bueno, pues por toda la gestión que han hecho en estas últimas semanas para que esto sea factible, y sobre todo gracias a todos los estudiantes y todas las personas que han decidido, los que estáis aquí presentes, con el esfuerzo que eso supone de atención, como ha dicho el profesor Pastor, pero también económico, ¿no? Lo que supone venir unos días a Calatayud pues a escucharnos, a ver un poco lo que queremos contar, y gracias a los que están en casa también por seguir las charlas y por las preguntas también que se plantean, que me parecen bien interesantes y que es un ejemplo, ¿no? Pues, de este interés de los estudiantes de la UNED o no de la UNED, que tienen por el mundo antiguo, que siempre un placer. Como bien dice Carmen, buena parte de mi investigación inicial la he dedicado a los complejos termales, fundamentalmente a los de ámbito doméstico, a los que apenas me voy a referir, sobre todo al final de esta charla, que ya les aviso que voy a intentar no agotar el tiempo para que podamos salir un poquito antes y tener un poquito más de descanso. Hablar más alto me cuesta, porque yo es verdad que lo de gritar no se me da muy bien, pero lo voy a intentar. Y lo que no sé es qué tengo que hacer para pasar las diapositivas.
Con estas no, ¿no? Con estas 4 no. Y como bien decía, pero sobre todo también en los últimos años nos hemos dedicado, junto con la profesora Fernández Ochoa, con la que yo hice mi tesis doctoral, y con la profesora Zarzalejos, que luego les hablará esta tarde sobre el Convivium, nos hemos dedicado también en los últimos tiempos a hacer una revisión sobre las instalaciones termales públicas de Hispania, que hay muchas y es un tema también muy apasionante y muy interesante. Bien, cada uno de nosotros vamos diciendo lo importantes que eran los edificios que nos han encomendado la directora y coordinadora de este curso, ¿no? Para decir cuál era el edificio más importante en la cultura romana. Las termas sin duda fueron uno de ellos. Vale, perfecto. Las termas sin duda fueron uno de ellos, no sé si más o menos que los circos o los anfiteatros o los teatros, ¿no? Son instalaciones diferentes cada una de ellas, y lo que sí que es interesante saber que mientras que a los circos, a los anfiteatros o a los teatros acudían los romanos en fechas señaladas, hay una buena parte del calendario romano que eran días festivos y efectivamente se organizaban ese tipo de espectáculos. A las termas públicas acudían los romanos todos los días. Entonces, eso hace que sepamos que formó parte de la vida a la romana y es un elemento absolutamente unido a la civilización romana. Constituyen, de hecho, los edificios termales, como este, que son las termas imperiales de Treveris, los restos constructivos más habituales en cualquier núcleo poblacional del mundo romano, ya fueran ciudades de cualquier categoría, aldeas, estaciones viarias, lo veremos un poquito al final también de la charla, campamentos, y también en el mundo rural, fundamentalmente en el ámbito de las villas. Como digo, eran uno de los edificios más habituales en todo el territorio romano, bien fueran en el ámbito urbano grandes termas públicas, construidas fundamentalmente a partir del periodo imperial, modestos baños de barrio, veremos también algún ejemplo, termas privadas abiertas al público, es que se pagaba una entrada y se podía disfrutar de un itinerario balneario, termas asociadas a los colegia, a las corporaciones profesionales de todo tipo, o incluso las termas privadas, los balnea, que venimos así denominando en la historiografía actual, que solamente los más privilegiados pudieron tener en sus residencias urbanas. Otra cosa será en el mundo rural, donde es mucho más frecuente la presencia de baños en el ámbito doméstico. Por tanto, no exagero si digo que son miles los edificios termales hoy conocidos a lo largo y ancho de todo el territorio romano, que constituyen además verdaderos hitos arquitectónicos muy especialmente evidentes en el paisaje urbano, en el paisaje ciudadano y, como digo, y voy a reiterar, en un símbolo privilegiado de romanidad, de lo que entendemos por vivir a la romana. Las termas y los baños son, por tanto, un elemento esencial, como lo fueron otras edificaciones que hemos ido viendo y que veremos también en el día de mañana, como los teatros, los anfiteatros, los ninfeos, las calles porticadas, que son especialmente monumentales en las grandes ciudades de Oriente, como esta maravillosa de Apamea, desafortunadamente prácticamente destruida por la guerra en Siria, y son unos elementos que ponen de relieve el efecto romanizador que tenía también la arquitectura. Imágenes de conjuntos termales por todo el mundo, son muchísimos los que conocemos y que sabemos que en buena parte de todos esos edificios, junto con los pórticos, los jardines, los propios foros, los romanos pasaban buena parte de su ocio, entendido como su tiempo libre. Bueno, pues de todos ellos, a los que sin duda acudían a diario, eran el de las instalaciones balnearias. En el mundo rural, ya lo hemos visto, también están presentes y traigo aquí a colación un mosaico muy bonito, que es el mosaico el llamado del Dominus Iulius, que pertenece a una villa en las afueras de Cartago y está actualmente expuesto en el Museo del Bardo, y hace alusión a lo que es lo que se entiende con una villa en época tardorromana, ¿no? Y está así ejemplificada a través de uno de sus principales edificia, es decir, en este caso de un palacio de la construcción, de la pars urbana, que es como lo conocemos, a través de una construcción
flanqueada por torres, con esta logia porticada que permitía ver los dominios, el fundus de este propietario, y del que se señalan en el interior dos edificaciones, podían haber sido otras. Esto, que sin duda sería un aula de representación, una basílica, como uno de esos grandes escenarios en los que los propietarios manifestaban su estatus y su poder económico, político y social, y el otro edificio que se quiere destacar son estas 4 cúpulas. De 3 de ellas aparece un mito, que son sin duda las termas, que son otro de los grandes escenarios de escenificación del poder para el mundo de la élite y de la aristocracia tardo-romana. Y todo ello rodeado de todas estas escenas magníficas que hacen alusión al ciclo de la vida, en el campo especialmente a todas las actividades agropecuarias que tenían lugar en uno de estos fundus, en uno de estos dominios, y que aseguraban la prosperidad de la familia y del domus. No obstante, las termas no tienen un origen, no surgen en el mundo romano, sino que tienen un origen ya en el mundo griego, como tantas otras cosas, en torno al siglo V a.C., donde el hábito de bañarse, en este caso vinculado fundamentalmente con necesidades higiénicas, no terapéuticas, es decir, en este momento todavía no entran en juego la necesidad de diferentes temperaturas, con todo el efecto terapéutico que esto tiene para el cuerpo, como digo, vinculado con cuestiones higiénicas y estéticas, se desarrollaron una serie de edificios para el baño, integrados en este caso en los gimnasios, en los que se desarrollaba la práctica del deporte junto a las anexas palestras. Esta imagen es una imagen muy bonita, sacada de un recipiente de figuras rojas, en las que vemos una de esas escenas de palestra con jóvenes griegos que están, bueno, pues en una escena de baño. Unos están refrescando en uno de estos labra, otro está pasándose el estrígile, que es este elemento, lo veremos después, metálico habitualmente, que servía para rascar la piel después de haber hecho ejercicio gimnástico, y otro está rellenando este labrún en el que uno de ellos se está refrescando. Al margen de estos espacios para el baño, en el mundo griego existieron otros a los que se denomina como balaneia, que eran baños públicos integrados en santuarios y otros edificios de carácter urbano. Técnicamente, el baño griego no requirió de complejas instalaciones, lo veremos después cómo se ocurre para el baño romano, dado el carácter higiénico que preside esta actividad, y contó apenas con este tipo de bañeras que se llaman bañeras de asiento, en las que el bañista se sentaba y recibía agua normalmente fría, puntualmente caliente, que se calentaba en calderos, y que se bañaba en público con otros bañistas. Tenemos aquí algunos ejemplos: los baños de Olimpia, los baños griegos de Gortys en la isla de Creta, o los baños griegos del santuario de Apolo en Cirene. Insisto que eran bañeras para bañarse sentado, que se recibía el agua mediante cubos de agua. Bien, en el mundo itálico, sobre todo a partir del siglo III, seguramente de manera independiente a la tradición griega, surgieron dos realidades. Por una parte, lo que eran las lavatrinas, que son unos espacios higiénicos presentes fundamentalmente en algunas residencias. Les traigo aquí a colación la Casa del Esqueleto de Cosa, que son espacios localizados en el ámbito más privado de la casa, normalmente junto con las cocinas, para aprovechar el calor generado en los hornos de estas cocinas, y en los que se producían las abluciones matutinas, el lavado de cara, de brazos, de manos y de boca, que se realizaban al levantarse. Estas son las lavatrinas que cumplirían esta función higiénica en el mundo itálico. Junto con esta tradición tendríamos otra, que serían las necesidades terapéuticas. En unos instalaciones, habitaciones que reciben el nombre de sudatoria o calidaria, y que serían la unión de ambos espacios, aquí la unión del componente higiénico con el componente terapéutico, lo que daría por fin el inicio a lo que conocemos como termas, que es por tanto un producto netamente romano. Les traigo aquí una imagen de un edificio magnífico que es la Villa de Prato en Esperlonga. Es un edificio, es una villa
en la esquina superior derecha de esta villa, cerca de la cocina, está esta pequeñísima instalación de apenas 15 metros cuadrados, conformada por 2 habitaciones. Una primera, que es un apodyterium, un pequeño vestuario y habitación templada, dotada de un brasero para que el bañista no tuviera frío, y una segunda habitación, denominada como caldarium, carece de sistema de hipocaustum, que lo vamos a ver, de este sistema de calefacción artificial, se calienta por proximidad con los braseros, que eran móviles en estos momentos y podía caldear la habitación, y en el que se han instalado 2 bañeras para recibir este baño mediante, se vertían cubos de agua que podían haber sido calentadas artificialmente en estos braseros. No hay sistema de calefacción todavía, pero ya es la unión de la función higiénica y la función terapéutica, que es lo que sí entendemos como el germen del edificio termal propiamente como tal. Por tanto, la combinación de estas 2 cuestiones higiénicas y terapéuticas terminaría por generar una arquitectura muy concreta, absolutamente estandarizada, que serían las termas y los baños. Las fuentes hablan indistintamente de termae o de balnea y son más bien, lo veremos también después, somos los investigadores los que hemos optado por elegir uno u otro término para designar a las grandes termas públicas imperiales o a los más modestos, no todos, porque los hay muy impresionantes, baños de ámbito domésticos. Son unos edificios que van desde los más antiguos que conocemos en suelo itálico, como las termas estavianas de Pompeya, con dificultades en la interpretación, las cronologías, pero que parecen arrancar a partir del siglo IV y que ejemplifican muy bien la incorporación de toda una serie de innovaciones tecnológicas que harán que en torno al cambio de era se finalice completando en un edificio absolutamente estandarizado, que son el itinerario termal válido para todas las termas que conocemos en el mundo romano. Esto es un esquema de un corte de uno de esos hipocausta que hemos estudiado todos y que, ¿no?, los estudiantes de arqueología, es más, preguntamos habitualmente por este sistema, que es un sistema de calefacción artificial que fundamentalmente se utilizó para las termas, pero que también lo vemos presentes en algunos climas un poco más fríos, en algunos espacios, en algunas habitaciones no termales de algunas residencias, algunos comedores, algunos dormitorios, pero que en principio se desarrolló fundamentalmente en el ámbito termal y que, bueno, no quiero ser muy reiterativa porque creo que todos conocen este sistema, pero por si acaso hay algún estudiante que no lo conoce, se trataba de crear un sistema, un doble piso conectado con un horno que permitía la circulación de aire caliente, no agua, la circulación de aire caliente, y que podía incluso conectarse con una concameratio, que era también un sistema de doble pared que permitía la circulación de aire caliente no solo bajo el suelo, sino también por las paredes, conectado con las chimeneas para la evacuación de humo. Sobre el horno, el praefurnium, en las habitaciones de baño caliente, en el caldarium, lo veremos después, solía aparecer una de estas calderas metálicas que calentaba el agua, se regulaba con entrada de agua fría y caliente en función de las necesidades de cada una de las bañeras y que permitía rellenar una piscina de agua caliente, que son los albei que se instalaron en los caldarios y en los que el bañista podía disfrutar efectivamente de un baño de agua caliente. ¿Cuáles son, muy brevemente, cuáles son los sistemas de calefacción artificial? Bueno, el hipocaustum, que es este sistema de calefacción que algunos autores, como por ejemplo Plinio o Valerio Máximo, atribuyen a un personaje que se llamaba Sergio Orata y que estaría afincado en Campania. Él era de origen griego, pero estaba afincado en Campania, y que este personaje, en torno al año 100 a.C., coinciden estos autores, habría inventado un sistema para caldear las balsas donde él cultivaba ostras. O sea, era un cultivador, ¿se dice? Bueno, de ostras. Y tuvo mucho éxito y fue tan eficaz ese sistema, esta invención de este primer hipocaustum, que lo exportaría a la construcción de habitaciones calefactadas para las termas que la rica aristocracia romana tenía en sus villas en Campania. Esto sería, según la tradición, el origen de la incorporación de ese sistema de hipocaustum a las primeras termas domésticas en Campania. Sea o no cierta la verosimilitud de este personaje, es verdad que la arqueología demuestra que en torno al año 100 a.C. hay la presencia de esos sistemas de calefacción artificial, la creación de estos dobles pisos, que son varios. El más habitual sería el de las pilae de ladrillos, elaborados con ladrillos de distintas dimensiones. Los más antiguos serían tubos cerámicos huecos,
que sustentarían la suspensurae, pero lo más característico en todos los territorios del mundo romano serían estas pilae de ladrillo, que veremos que en otras fases pueden ser incluso con bloques de piedra, reutilización de materiales pétreos que se utilizan para hacer estas pilae. Otro sistema muy habitual sería el de las arquerías de ladrillo, son muy habituales en Bética y en Lusitania, por ejemplo, pero que no deja de tener la misma función, sustentar el piso superior, la suspensura, que es el que pisaba el bañista. Y un tercer sistema, menos presente en el mundo termal y más presente en el mundo doméstico no termal, que sería la suspensura de canales, que son la creación de esos canales huecos por donde también permitía la circulación del aire caliente y que dotaba a las estancias de un calor un poquito más tenue que las otras, en las que era mucho más elevada la temperatura que se podía ocasionar. Respecto a la calefacción parietal, denominada como concameraciones, son varios los sistemas. El más antiguo sería el de las tegula magmatae, que son estas tejas con mamelones que, adheridas al muro original de la habitación, permitía también la circulación de aire caliente. Este sistema debió dar muchos problemas, así nos lo cuentan algunos autores, por remolinos y turbulencias que hacían incluso a veces explotar las paredes, de tal forma que fue habitual la sustitución de esas tegulas magmatae en algunos edificios por la de otros sistemas, entre otros los tubos de cerámica, que podían ser macizos o huecos, y que, si eran macizos, se insertaban directamente en la pared, y si eran huecos, mediante un clavo en forma de T, y que permitía la creación de esta doble pared con unas tejas, igualmente la circulación de aire caliente. Un sistema bastante habitual en la península ibérica y que dejaría en el muro unas huellas como esta de las termas de la villa de Murias de Beloño en las proximidades de Gijón, que estos agujeros los debemos entender como el sistema de calefacción de estas clavijas cerámicas o clavicoctile. Y finalmente los tubuli laterici, que son quizás los más conocidos, que son estos tubos cerámicos huecos que uno encima del otro permitían la circulación del aire caliente, siendo un sistema mucho más estable y eficaz, y que sería el que terminaría por imponerse mayoritariamente en el mundo de la calefacción de las habitaciones calientes de las termas. Esto hemos visto unido a un elemento fundamental, que es el horno, que es donde se origina el calor. Vemos cómo en los primeros pasos de las termas domésticas, por ejemplo, del ámbito pompeyano, las termas estuvieron muy condicionadas por la localización del horno en la cocina, de tal forma que las primeras termas domésticas van a estar siempre los baños cerca de la cocina y, por tanto, ocupando el espacio más íntimo y privado de la casa. En el momento en el que se independizan de esta dependencia del horno de la cocina, creándose praefurnia propios, hace que las termas en el mundo doméstico puedan estar localizadas en otras partes, y esto le va a dotar al edificio termal de una gran versatilidad y se va a convertir en uno de los principales vehículos de muestra de este poder del dominus. Bueno, pues este es un ejemplo magnífico del praefurnium de la Casa de los Mármoles en Mérida, y tenemos que imaginarnos, aquí sería alimentado por combustible, por leña fundamentalmente, y en la parte de arriba seguramente habría una caldera de estas de bronce conectadas en este caso con dos pequeñas piscinas de agua caliente del caldarium que tiene esta casa, y que permitiría la llegada de agua caliente constantemente según las necesidades. Bueno, esas son las termas de los Bañales, un ejemplo de una reconstrucción de cómo funcionarían estas cisternas alimentando a las piscinas de agua caliente, y un esquema de pues la parte de la infraestructura de las termas, ese esclavo que estaría alimentando el horno, cómo circularía el aire caliente por abajo, por las paredes, y cómo los bañistas en realidad lo que hacían era disfrutar de esas estancias a temperaturas altas de distinto grado. Bien, en esos avances técnicos y tecnológicos que aparecen con la invención del hipocausto en torno al año 100, la incorporación de los tubuli laterici en torno al cambio de era, bueno, vamos sumando incorporaciones tecnológicas que van a ayudar a crear el edificio termal tal y como lo conocemos a partir del cambio de era, y que va a ser el que se va a estandarizar en todo el mundo romano. Otro de los grandes hitos tecnológicos será la generalización del vidrio plano para las ventanas. Hasta entonces los edificios republicanos, tardorepublicanos, eran edificios oscuros, angostos, porque al abrir vanos para iluminar las habitaciones se perdía
el calor originado en los hornos, que era un calor que costaba mucho de conseguir, de tal forma que eran edificios antiguos. Con la generalización del uso plano de las ventanas posibilitó la apertura de grandes ventanales que iluminaron muchísimo los espacios termales. Aquí tenemos las ventanas termales del frigidarium de las termas de Diocleciano, fosilizado en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Roma, haciendo de esos espacios mucho más grandiosos y mucho más iluminados. Y junto a la generalización del vidrio plano de ventana, también el desarrollo del opus caementicium, absolutamente, que va a favorecer la experimentación y la creatividad y la generalización de grandes bóvedas que fueron capaces de cubrir amplísimos espacios, de tal forma que de espacios angostos, pequeños y oscuros vamos a pasar con todas estas innovaciones a una arquitectura muy singular y muy monumental, que se va a convertir, como decía al principio de la charla, en este hito de romanidad por antonomasia. De tal forma que con la unión de todos esos elementos y en torno al cambio de era, no antes, se va a producir la estandarización en un edificio concreto del circuito balneario, con estas operaciones que ven aquí, ¿no? Primero, una sucesión de operaciones. Primero, la aclimatación a una temperatura caliente, pasando previamente por el tepidario, que era una habitación de ida y de vuelta en el que uno podía aclimatarse en su paso hacia la sudatio y hacia el caldario a una temperatura más elevada. El paso por la sudatio, donde se realizaba un baño de sudor. Luego se pasaba al caldarium, donde se realizaba fundamentalmente el baño en una piscina de agua caliente, un baño por inmersión en agua caliente, y de vuelta volvíamos a pasar por el tepidarium, la sala templada, volvíamos a bajar la temperatura para terminar el circuito balneario en el frigidarium mediante un chapuzón en una piscina de agua fría que provocaba un shock térmico, y con eso terminaba el circuito termal más elemental. Hay que decir que el frigidarium es una estancia que solo se incorpora al itinerario termal en época augustea. Hasta entonces podía estar o no estar, pero el baño frío no era esencial. Lo es solamente a partir del cambio de era, cuando se cierra este circuito termal y se estandariza en unos edificios que son las termas, que aparecerán básicamente iguales en todo el territorio imperial, y veremos cómo en función de las dimensiones de las termas podrán duplicarse habitaciones, aparecer salas para ungüentos, salas para la toma de baños de sol, es decir, luego las posibilidades son múltiples. A este núcleo básico que todas las termas debieron tener, tepidarium, sudatio, caldarium, tepidarium, frigidarium, se suman toda otra serie de estancias que, como digo, enriquecieron el circuito termal, la experiencia del bañista, que podía llegar a pasar varias horas cada día, no solo ya las 2 horas que solían pasar, sino incluso hacer varios circuitos termales, como tenemos alguna alusión, por ejemplo, en los epigramas de Marcial. Yo voy a traer otra vez a colación a Marcial, estando en su patria, lo ricos que son sus epigramas, en anécdotas también vinculadas con las termas, que es realmente muy divertida, y yo animo a leer los epigramas de Marcial. Voy a intentar contextualizar un poco esta parte del ocio en las termas en una vida cotidiana a partir de la jornada diaria de los romanos. Fue una costumbre, como digo, bien afianzada, que estaba muy incluida en la jornada diaria. La jornada diaria para los romanos estaba regulada por el sol. Ahora cualquier nutricionista, hay gente, los ritmos circadianos tan importantes, hay que levantarse con el sol y hay que acostarse. Bueno, pues esto los romanos lo llevaban a rajatabla. Se levantaban al amanecer, dependiendo lógicamente de las horas de invierno y las horas de verano cambiaban, y hacerlo después del amanecer era considerada para los romanos de perezosos. Y se solían acostar también con el sol, aunque en algunos casos las cenas, los convivia, podían prolongarse hasta buena parte de la noche. Luego de esto nos hablará la profesora Zarzalejos cuando hable del convivio. Las horas, como digo, eran más largas en verano que las de invierno, y las vigilia al revés. ¿Cómo sabemos qué actividades hacían de manera general los romanos a lo largo del día? Bueno, pues tenemos diversas fuentes, las fuentes literarias, que son riquísimas, las propias fuentes iconográficas también nos hacen alusión a
todas estas actividades, pero yo quiero traer ahora a colación unos documentos que son muy interesantes, que son los llamados coloquia, que eran manuales escolares, conocemos varios del siglo III después de Cristo, y que los conocemos a través de copias en manuscritos medievales del siglo XI, del siglo XII, incluso de época moderna, que informan sobre todas las acciones que se hacía en la vida cotidiana. Esas actividades estaban agrupadas en 8 grandes grupos que abarcan desde el amanecer hasta el atardecer. Y eran unos manuales escolares que los niños debían repetir como proceso de aprendizaje, de tal forma que repiten constantemente estos grandes 8 grupos de actividades. En la primera hora uno se levantaba, hemos dicho que es al amanecer, se levantaba, lo vamos a ver ahora, hacía una pequeña ablución de lavado de manos, lo vamos a ver ahora, y el desayuno en el primer momento. Después, los niños que no estaban educados en casa iban a la escuela y en el ámbito doméstico se producía una ceremonia muy importante que es la de la salutatio. Eso lo vamos a mencionar brevemente. Después estaba la parte de los negocios, ¿no? De la jornada laboral, el otium como antítesis al negotium. Las mujeres nobles quedan en casa, tejen, leen, se cultivan. Luego tenemos el almuerzo, que era una comida muy rápida, seguida a veces de la siesta, los preparativos para la cena y las termas, como un elemento fundamental en la jornada diaria. Después de las termas venía la cena, que es el otro gran acontecimiento social que se lleva a cabo, en este caso en el ámbito doméstico, y finalmente la hora de acostarse. Bueno, pues estos 8 grandes grupos de actividades fueron los que protagonizaron la mayor parte de la vida diaria. Vamos a ver algunos de ellos muy brevemente. La primera hora, como decía, es la hora de levantarse, del aseo personal y el saludo a la familia. En el caso de las abluciones, se hacían unas abluciones básicas de brazos, piernas, cara, dientes, incluso se podía utilizar jabón, uno se vestía y se saludaba a la familia y se pasaba a desayunar. Los coloquia, por ejemplo, nos muestran cómo era normal que los chicos fueran ayudados a levantarse por las nutrices, si bien en otras ocasiones era el propio padre quien levantaba a los hijos. El desayuno, el lentaculum, era una comida fuerte, formada por, ayer hablábamos un poco, ¿no?, de esas cosas, por pan, queso, a veces carne, miel, algunos frutos secos o incluso frutos como higos, que en muchas ocasiones eran las sobras de la cena de la noche anterior y que se podían consumir en el desayuno. Para Marcial, por ejemplo, el desayuno y el dientáculum estuvo formado únicamente por pan y queso. Y Plinio menciona que era un ligerísimo tentempié y no le daba ninguna importancia porque la comida principal era fundamentalmente la cena. Como digo, aquí tendríamos otra vez la lavatrina de la Casa del Esqueleto, donde se desarrollaban estas abluciones diarias, y quiero decir que son costumbres antiguas, y Catón el Viejo, por ejemplo, a través de Plutarco, sabemos que siguiendo las costumbres de los antiguos, evitaba bañarse incluso delante de su hijo o de su yerno, porque se avergonzaba de presentarse desnudo ante ellos. De ahí es esta cuestión de que las lavatrinas fueran un espacio absolutamente íntimo de la casa y no lo que veremos después de bañarse desnudos en público que se llevara a cabo en las grandes termas. Pues podían estar constituidas por calderos y por jarras para facilitar estas abluciones diarias. Después, los niños acudían a la escuela, acompañados por sus pedagogos, algunos niños que eran incluso formados en las propias residencias, y se producía en el interior del seno de la casa, como decía, un acontecimiento muy importante que es el de la salutatio, y he traído aquí a colación el atrio de la casa del Menandro en Pompeya. A través de esta ceremonia, los clientes debían ir a saludar a su patrón o a sus patronos, si tenían varios, y esperaban una propina. La propina podía ser en forma de reparto de dinero o podía ser incluso en forma de reparto de comida de la cena de la noche anterior que había sobrado, y se daba a los clientes parte de la comida que se podía llevar en el mapa, que es este pañuelo blanco al que aludía antes el profesor Pastor, que se podía mover en el anfiteatro. Bueno, pues estas servilletas que servían también para llevar su propina, ¿no?, su espórtula. Estas ceremonias de salutatio tan importante tenían lugar en el atrio o en el vestíbulo de la casa y se desarrollaba hasta la segunda o tercera horas del día.
el número de clientes y la importancia de la propia institución del clientelismo, vamos a ver cómo llega a condicionar el desarrollo de la propia arquitectura doméstica, de modo que se van creando amplios espacios en los que recibir a los clientes, y esos grandes espacios tienen acceso directo desde la calle, un elemento muy importante. Es, como digo, el atrio de la Casa del Menandro. La salutatio era un rito obligado para clientes y para libertos, y faltar a él suponía rehusar este lazo de clientelismo con las consecuencias que esto podía tener. Entre los clientes se hallan aquellos que aspiran a desarrollar una carrera pública, que necesitan de la protección y del apoyo del patrono, hombres de negocios, poetas, filósofos. El propio Marcial era uno de estos clientes, que no tienen otro medio de vida que las limosnas del patrono y el apoyo. Según Vitruvio, por ejemplo, la gente sin importancia es quien realiza las visitas y la gente importante es quien las recibe. El cliente debía además pregonar a los cuatro vientos su condición de cliente de tal patrono, y una de las costumbres más antiguas que va a terminar cayendo en desuso es que los clientes tenían la obligación de ir por la mañana a la salutatio y por la tarde al anochecer también a dar las buenas noches. Parece que esta obligación no estaría tan arraigada en los libertos. Libertos y clientes también parece que habría cierta rivalidad, y a ello hace mención algunos pasajes de la literatura antigua entre los que están el propio Marcial o Juvenal. Perdón. Como digo, después de esta acción se producía la jornada laboral, los negocios, y después de los negocios empezaría en torno al mediodía el almuerzo, que es un almuerzo ligero, el prandium, formado por vino o frutas. Como digo, la parte más importante era la cena en el caso de la alimentación. La tarde, ya vamos llegando. La tarde está protagonizada por dos ceremonias, que es la de ir a las termas y la de cenar. Las termas, bueno, pues a las termas se solía ir fundamentalmente después de la jornada laboral, sin duda, en torno a la 8ª hora, y se podían llegar a pasar 1 o 2 horas. Era muy habitual que se llegaran a pasar 2 horas diarias en estos edificios. Por ejemplo, a la 8ª hora, Marcial cita a Julius Felix para la toma del baño y después para ir a cenar juntos. Aunque no es habitual, también tenemos constancia de que a veces las termas se podían frecuentar por la noche, después de la cena, aunque es una práctica que ya algunos autores como Juvenal indican que no eran nada aconsejables porque había peligro de morir por un corte de digestión, y así hace alusión él a un bañista que murió después de una cena muy prolífica y que le dio un corte de digestión y murió. Esto en cuanto a los hombres. Vamos a ver después que en el caso, como siempre, para las mujeres, los horarios de las termas era también diferente. Vamos a ver ahora, hemos visto qué es lo que hacían en cada una de esas habitaciones, y vamos a ver cómo eran cada una de esas habitaciones y qué es lo que se hacía en cada una de ellas. La primera de las salas termales suele ser el apoditerio, el vestuario. Suele ser además la primera de las habitaciones que aparece en este edificio orgánico, que son las termas, e interconectadas las habitaciones unas con otras de una manera muy estricta, que es la que regulaba la circulación que debía tener el bañista. Bueno, pues la primera suele ser el apoditerium, donde el bañista se desvestía al iniciar su circuito y se vestía al terminarlo. Suele estar habitualmente conformado por algunos elementos, como la presencia de nichos o estanterías en las partes medias de las paredes, donde lógicamente se dejaba la ropa. También había bancos que podían ser de obra, de madera, o en el caso de las más lujosas incluso de mármol, donde uno podía sentarse a vestirse y a desvestirse. Ya vemos que en el caso de Hispania no es nada habitual tener todo este tipo de elementos, pero sí se conservan especialmente bien en algunos espacios como el área de Subiana. Ante la proliferación de ladrones en las termas, de los que también nos mencionan algunos autores, los nichos podían estar cerrados con una portezuela de madera y con una llave, de tal forma que el bañista hacía su circuito con su llave y no le robaban las pertenencias. Un caso singular del que hablábamos ayer es este que tiene aquí arriba a la derecha, que son el de las termas suburbanas de Pompeya, en el apoditerium, donde aparecen representados una serie de cajones, aquí están pintados, una serie de cajones del 1 al 16, con su numerito, que sabían que se corresponderían seguramente con los cajones que están en la parte inferior. Y como anécdota,
sobre cada uno de estos cajones hay una escena erótica que creo que se ve bastante bien. Una de las interpretaciones que se ha dado a estas escenas eróticas es que era una regla mnemotécnica, que si el bañista no se acordaba, si lo había dejado en el 3 o en el 1, sí que se acordaba seguramente de la postura erótica que aparecía en la parte superior. Insisto que es una de las explicaciones. Son estancias que no están habitualmente calefactadas, algunas hay, solo en zonas muy frías, pero no es lo habitual y, como digo, suelen ser las primeras de las habitaciones en ser transitadas. Aquí he traído creo que un par de ellos de dibujos de Fremura que aparecen en la publicación sobre termas romanas de la tabla redonda que tuvo lugar en los años 90 y publicado por la Escuela Francesa en Roma, y que a mí me gustan especialmente, sobre un apoditerium de las termas pompeyanas, y aparece pues el Carsarius que está cobrando la entrada, en este caso serían unas termas a las que hay que pagar, aquí esas personas que están fundamentalmente charlando, el oeste que está haciendo aquí un graffiti, como los que nos mencionaba ya la profesora Oliva Rodríguez, el que se está cogiendo la ropa o quitándosela, el que se está vistiendo, este que está empezando su itinerario termal, y aquí tenemos un ladrón de esos que están robando la ropa y que ha captado muy bien Fremura en este dibujo. Como digo, en el caso de Hispania, desafortunadamente el estado, o sea, la conservación de los edificios suele ser, no son las pompeyanas, pero hay excepciones, como el del caso de las termas de los Bañales, que bueno, se conserva prácticamente íntegra a la altura de los muros. Ese es el apoditerium de las termas de los Bañales, con sus nichos, ¿no? Ya digo que en el caso de Hispania es un caso especialmente excepcional. También más recientemente las termas de la Salud de Torreparedones ha conservado también unos nichos espectaculares, no en el caso del apoditerium, sino que en ese caso están en el caldario. Bien. En el propio edificio termal se podían adquirir el ajuar para iniciar el itinerario balneario. También se podía llevar de casa, efectivamente, ¿no? Pero se podía comprar o incluso alquilar en las propias termas. Y este itinerario balneario era desde el kit, si me permiten la licencia, más simple, como este que lleva este personaje, esa escultura del Museo de Trier, que va con un arito de metal y en el que aparece fundamentalmente un estrígile, que lo vemos aquí, una sandalia, que sale aquí por detrás, y lo que seguramente sería un ungüentario para perfumes o para aceites fundamentalmente. Ese sería un poco el kit más elemental. Las sandalias, que son las que nos acompañan en la parte posterior de las diapositivas, esas que ven ahí, dibujadas en este caso en un mosaico, las sandalias balnearias, que se utilizaban para calzarse, para transitar ciertas habitaciones especialmente calientes, para que no se quemara el bañista. Había indicaciones, incluso los mosaicos, al momento en el que había que ponerse las sandalias, y también otra parte de las termas que podían transitarse sin necesidad de ir calzado. También, evidentemente, uno debía llevar unas toallas que solían ser de lino o de lana, cajones para guardar las pertenencias, estrígiles de varios tipos, frascos de todo tipo para aceites y perfumes, esponjas, la esponja de la letrina, el stick sponge, que es terrible, que al parecer es un palo de madera con una esponja al final, que se utilizaba, bueno, pues para la limpieza después de utilizar las letrinas, y que hay quien incluso defiende que eran compartidas, que yo esto no me lo puedo creer. Había piedras pómez, pulidores de los pies, peines, pinzas de depilar, espejos, barreños, jarras. Es decir, el ajuar del bañista podía ser muy rico dependiendo de la condición del propio bañista, y que conocemos con magníficos ejemplares de la zona de Subiana. Esos son dibujos de piezas originales que están en el Museo Arqueológico de Nápoles, con este kit, ¿no? tan bonito, con los estrígiles, la patera para echarse agua para refrescarse, con los ungüentarios, y luego que conocemos también a partir de la iconografía, fundamentalmente en mosaicos. Aquí he recortado de un mosaico que lo veremos después, del apoditerium de unas termas privadas de una villa en las cercanías de Cartago. Pues he recortado un cajón con una toalla, las solea balnearis, las sandalias, cubos, frascos, de todo tipo de elementos. Lo más parecido a la experiencia termal romana sería el hamán. También se hizo ayer alusión a ello, ¿no? El hamán del mundo árabe, que no deja de ser la continuidad de la tradición romana pasada por el mundo árabe. Hay fundamentalmente tres tradiciones que se conservan ahora mismo del baño, que es el hamán, que como digo es la línea directa del mundo antiguo, del mundo romano,
Tendríamos también los baños en Japón, que también es un elemento imprescindible de la cultura japonesa. Estaría el baño en casa, que es el baño en agua caliente, en una piscina de agua caliente, muy vinculado con el final de la jornada laboral, el relax, pero que consiste simplemente en darse un baño en agua caliente. Ese sería el ofuro. Luego, en el mundo japonés también existe otro tipo de baño, que son los sento, que son termas públicas, que son baños calientes siempre, pero públicos, que con el pago de una entrada se accede. En este caso, en el caso de los sentos, salvo algunas excepciones, es obligatorio ir desnudo, y hay baños de mujeres y baños de hombres, no suelen ser baños mixtos. Igualmente consiste fundamentalmente en darse un baño de agua caliente. Y el tercer elemento del baño japonés sería el onsen, que sería ya los baños minero-medicinales, es decir, las termas, los balnearios, que están por tanto condicionados a dónde está la surgencia, a las características del agua que emana y que tendrían este elemento terapéutico, también con sus reglas. Y el otro gran espacio, junto con el hammam, el baño japonés, serían las saunas del mundo escandinavo, que también tendrían este efecto terapéutico de, bueno, pues un baño de sudor, donde se dan además con unos manojitos de abedul fundamentalmente, que les sirve para activar la circulación, se quitan toxinas y luego lo que hacen es darse un baño de agua fría, o en el caso del invierno se dan ahí en la nieve y vuelven otra vez al itinerario. Esos serían los tres grandes modelos de baño que hoy se conservan en el mundo contemporáneo, pero insisto, la continuidad del baño romano es el hammam islámico, y aquí tenemos una imagen de un hammam de Turquía con un kit balneario muy parecido, las toallas, esos son reposacabezas para cuando te dan un masaje y dejas ahí el cuello, las sandalias y esta cosa que se utiliza como para activar la piel y la circulación. Escenas de ajuares de bañistas que a mí me gustan mucho, pues hay muchísimas, fundamentalmente en mosaicos. Aquí traigo un ejemplo que me gusta especialmente de la península ibérica, que es la villa de Río Verde en Marbella, estudiados por García y Bellido en el 69 y por el profesor Balil en el año 83, y es el peristilo, el deambulatorio de esta villa, donde aparece, bueno, todos esos elementos de ajuar culinario. Bueno, pues hay una parte que es esta que tienen aquí, que son el ajuar del bañista, las sandalias, una pátera, quizás el stick esponja este terrible de las letrinas, los estrígiles, espejos y bueno, pues un gran recipiente para refrescarse de agua fría. Aunque no se han excavado las termas en esta villa, el hecho de que justo el ajuar del bañista esté ante este vano hace pensar que quizás esto daba acceso a la zona termal de la villa, que insisto, está por excavar. Hay representaciones mucho más simples con este ajuar básico y que suelen ir acompañadas además de esos buenos deseos para disfrutar de un baño, de un buen baño, ¿no? Este salvum lavise o bene lava, que es una advocación muy frecuente en los mosaicos, el acceso a las termas de la Casa del Menandro en Pompeya, con este personaje y nuevamente con el ajuar del bañista, o esta que la foto no es demasiado buena, pero es de las termas de la villa de Balazote en Albacete, donde hay indicación expresa del bañista, donde es para entrar hay que ponerse las sandalias y así está indicado con este par de sandalias, y luego hay otro en el sentido inverso, que es aquí ya se puede uno descalzar. Bien. Una vez que uno pasa por el apoditerium y se ha desvestido, lo que es el inicio del circuito hacia la parte caliente de las termas, y la primera de las habitaciones calientes es el tepidario, que como digo son salas templadas que pueden o no tener hipocaustum, pueden estar simplemente calientes en su ambiente por proximidad con el caldarium o por proximidad con la sudatio, o porque hay braseros en su interior, no necesariamente tienen que tener un hipocaustum debajo, y su identificación en el recorrido termal, a veces no hay ningún elemento que nos permita identificarlo, es simplemente por su posición con el resto de habitaciones. Lo que debía hacer aquí el bañista es aclimatarse a la temperatura más elevada hacia el caldarium y a la temperatura más baja hacia el frigidarium. En algunas ocasiones también dentro de los tepidarios se solían realizar pues, estos masajes, como este que está haciendo en un hammam este señor, masajes, toma de aceites y de ungüentos. Esto era también habitual en habitaciones que podemos denominar como tepidaria. Hay otras denominaciones que son los unctoria, donde se unge, destrictaria, pero bueno, esto es muy difícil de identificar cuando nos encontramos un edificio termal en cimentación, y lo que hay que entender es bien el edificio para comprender qué ocupó en cada caso. Bien, la siguiente sala sería la sudatio, el baño de sudor.
que podía ser seco o húmedo. Suelen ser edificios, construcciones siempre calefactadas. Evidentemente aquí hace falta tener una muy elevada temperatura y además están calefactadas no solo porque tienen un hipocaustum debajo, también tienen concameratio y es muy habitual que las sudaciones tengan su horno propio. O sea, es necesario conseguir una alta temperatura y luego el vapor se consigue echando efectivamente agua sobre algunas piedras en algunas ocasiones, algunos espacios que conocemos bien. Se me viene ahora a la cabeza el ejemplo de las termas de Conímbriga. Los baños de vapor abrían los poros del bañista, ayudaban a eliminar impurezas y era un elemento muy querido y que casi elemental en el recorrido termal. Dependiendo del tiempo que se tenía, podías hacer un recorrido u otro, pero la sudatio era un elemento fundamental. Y el culmen del caldarium, del itinerario termal, era ir al caldarium. Y en el caldarium lo que se hacía era estar en una temperatura caliente, no tanto como la de la sudatio, pero sobre todo se daba un baño de agua caliente en una piscina de agua caliente, que son los alvein. Estas cosas que en el caso de las piscinas de agua fría se llaman piscinas y en el caso de las piscinas de agua caliente se llaman alvein. Siempre está dotado de hipocaustum, posiblemente no siempre de concameraciones, y tiene horno propio, donde además se coloca una caldera para poder alimentar de agua caliente a las piscinas. Es habitual también, aunque no siempre queda evidencia muy clara, sobre todo porque se han derrumbado los hipocausta, entonces por tanto toda la parte superior las desconocemos, la presencia de una pila de la que emana agua fresca para que el bañista pudiera soportar temperaturas tan absolutamente altas. En esos ejemplos pompeyanos vemos, son muy antiguos, muy arcaicos, con esas bañeras bastante pequeñas, en las que evidentemente se bañaban varias personas al mismo tiempo, y la presencia de estos estucos, ¿no? De estas que servían para canalizar la evaporación de agua y evitar que el bañista le estuviera cayendo constantemente gotitas de agua del vapor de agua, ¿no? De la evaporación. Entonces eso canalizaba las gotas hacia los laterales, evitando esta incómoda caída. Y como digo, solía ser frecuente la presencia de estos labras, de esos lavabos. También lo puso ayer la profesora Rodá, podían ser monolíticos de mármol, en los que emanaba agua fresca y que permitía refrescarse un poco. Estos labra podían estar alojados en unos espacios absidados que tienen también un nombre concreto, que son las Schola Labri. Aunque, bueno, eso es como también decía ayer la profesora Oliva Rodríguez, Vitruvio nos dice cómo tienen que ser las cosas y luego, bueno, pues la realidad arqueológica nos dice que sin Schola Labri también es Caldarium. Bueno, pues esto es un poco ver la realidad de cada uno de los edificios. Se volvía al tepidarium, bajabas la temperatura y terminaba el circuito termal más elemental por el paso por el frigidarium, donde uno debía darse un baño de agua fría y provocar el shock térmico que permitía terminar esta experiencia terapéutica, también higiénica, pero sobre todo terapéutica, y se finalizaba así el itinerario básico de las termas. Es muy habitual, bueno, ¿por qué no?, que la iconografía balnearia tenga que ver con las actividades que se hacen en las termas y, por ejemplo, en algunas ocasiones vemos cómo estas piscinas de agua fría estaban decoradas con mosaicos, con, bueno, pues escenas de pesca, pero también con distintas escenas, especies marinas que daban al bañista la sensación de estar zambullidos en el propio océano, que los romanos no se dejaban nada a la par. Y de vuelta, después del frigidarium, volvíamos al apoditerium y se vestía. Bueno, aquí es el mosaico este que les mencionaba de la villa de Sidi Grip en Cartago, y es un mosaico precioso en el que aparece la dómina. No sabemos si está entrando a las termas o saliendo de las termas y se está vistiendo, ayudada por dos de sus sirvientas y rodeada de todos estos elementos que yo he ido recortando, los elementos de ajuar tan bonitos. Bueno, ¿cómo sería sobre la planta de las termas de los Bañales? ¿Cómo sería el recorrido de ida? Pues vestíbulo apoditerium, en este caso tepidarium caldarium, y el recorrido de vuelta tepidarium frigidarium apoditerium. Eso es muy fácil, las termas de los Bañales, pero no todos los edificios termales son tan fáciles, hay duplicidad de habitaciones, esto se complica y hay que ver en cada caso, analizar cada uno de los edificios. Estas son las termas del foro del municipio en Emporiae, es un complejo magnífico, con muchas más habitaciones, en las que vemos cómo desde el vestíbulo se accedería por esta habitación, también por la historiografía. Se han puesto de moda a veces llamar, pues esto BTH son basílicas termarum. Sabemos que eso existieron, grandes espacios abiertos en los que se conversaba fundamentalmente, se charlaba, como antes o después de iniciar el recorrido termal. Bueno, pues en función de esta literatura
arqueológica, pues en función del edificio que tienes puedes ir atribuyendo algunas funciones, ¿no? Que tampoco tenemos siempre la seguridad de que fueran efectivamente así. Tendríamos este itinerario, se pasaba por el frigidarium, pero no se usaba el frigidarium, se iba al tepidarium, a la sudatio, al caldarium, y en el recorrido de vuelta, se pasaba por el tepidarium, el frigidarium y se salía de las termas. Eso es el itinerario termal básico, pero en las termas había otras actividades que se podían desarrollar en su interior y que formaba parte de esta jornada cuando uno tenía tiempo y cuando otro quería, que son fundamentalmente el desarrollo del ejercicio físico, que se desarrollaban en palestras. No todas las termas tenían palestras en absoluto, pero muchas termas sí tuvieron espacios abiertos en los que se podía ejercer la práctica del deporte. También en algunas ocasiones en esas palestras había nataciones, espacios donde se ejercitaba la natación, como estas de las termas estavianas de Pompeya, y también muy habitual era entre los juegos, en los juegos de pelota, los esfaeristeria, también el pugilato, la lucha de púgiles, la esgrima, las carreras, los lanzadores de disco, que eran actividades muy habitualmente vinculadas también con el recorrido termal. Lo habitual es que fuera primero el ejercicio y luego el itinerario termal. Con esta imagen de estos dos púgiles magníficos de las letrinas de San Román en Gol, en este caso las letrinas, en un ámbito también de termas, mostrando los púgiles. Y luego vuelvo a traer una imagen de estos dibujos de Fremura que a mí tanto me gustan. Es una cosa absolutamente ideal, vemos niños, mujeres, jugando a todo tipo, seguramente lo vamos a ver ahora. Las termas mixtas no fueron tan frecuentes como esta imagen podría hacernos ver. Y luego, otra de las instalaciones habitualmente vinculadas con las termas eran las letrinas. Las letrinas públicas. ¿Por qué están muy habitualmente vinculadas con las termas? No siempre, pero ¿por qué sí? Bueno, pues porque se reutiliza el agua sucia de las piscinas frías y calientes de las termas, que una vez ya no se podía seguir utilizando, se canalizan a través de la parte baja de los asientos para, bueno, hacer funcionar esos espacios higiénicos, y de ahí que sea tan habitual que las termas públicas tengan siempre instalaciones de este tipo en el mismo complejo. También en las termas domésticas es habitual dentro de, bueno, pues esta costumbre romana de ir al aseo en público, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa cosa, esta púdica, pasado por el cristianismo, que evidentemente aquí charlaban, y aquí este señor no está aquí, el stick esponja este que me tiene aquí a mí, que sería aquí, que aparecen aquí estos elementos para las escobillas estas terribles. Bien. Además de la experiencia termal, las termas romanas van a ser uno de los principales escenarios para la reunión y el encuentro social, que estaban abiertas además desde el amanecer hasta el anochecer. En las salas se disfrutaba, como hemos visto, del circuito balneario, de baños de agua fría, de baños de agua caliente, de masajes, de servicios de depilación, pero también en ellas se negociaba, se conversaba, se conspiraba, se establecían relaciones comerciales, relaciones personales, incluso sexuales. Hay alguna mención de algunos autores. Las termas públicas en las ciudades y los entornos de las termas van a ser lugares absolutamente concurridos, bulliciosos y llenos de vida. Y de eso tenemos muchísimas noticias en la literatura antigua. Por ejemplo, Séneca menciona, en su casa que tenía en Baia, menciona que odiaba oír también porque debajo de su casa había un edificio termal y estaba harto de oír, bueno, pues oía al que corría muchísimo haciendo ejercicio, al que gritaba porque le estaban depilando y le hacían daño, al que le gritaba porque le estaban robando las pertenencias, al vendedor, lo vamos a ver ahora, al vendedor de pasteles que también, bueno, pues pregonaba su mercancía, es decir, que eran espacios absolutamente bulliciosos y llenos de vida. Entre las actividades más habituales que están también vinculadas con las termas, además del propio hecho de darse el circuito termal, está el de ir incluso a cenar. Algunas termas se iba más a cenar, a lo que se podía comer allí, que a bañarse. Y eso se realizaba o en puestos, como mencionaba ayer la profesora Roda, también en puestos no solo itinerantes, sino como puestos para la venta de algunos elementos que vamos a ver, sino en espacios concretos como Termopolia, Popina o Caupona, que estaban integradas incluso en las instalaciones termales. Marcial, nuevamente,
como digo, es una fuente magnífica de anécdotas también vinculadas con las termas, que nos dice a qué termas de la Roma del siglo I, que son las que él frecuentaba, a qué termas iba, por qué iba a unas, por qué no iba a otras. Es muy divertido, lo vamos a ver en algunos ejemplos. Menciona, por ejemplo, las termas de Ponticus, que se cenaba muy bien y era mucho mejor ir a cenar a las termas de Ponticus que usar las propias termas de Ponticus. Es decir, que cada edificio tenía sus cualidades. En las termas de Aemilio, también dice Marcial, se podía comer lechuga, huevos y caballa. Junto a las termas del Sarno en Pompeya hay un podium de obra que se ha interpretado como puesto para la venta de huevos. Y en este caso también los graffiti nos ayudan mucho, ¿no? Y en este caso, en el vestíbulo de las termas suburbanas de Herculano, hay una serie de grafitis que nos dicen las mercancías que se podían comprar y comer allí, incluso los precios, de tal forma que sabemos que las nueces y las bebidas costaban 14 ases, que la manteca caliente costaba 2 ases, que el pan costaba 3 ases, que la chuleta entre 3 y 12 y que las salchichas entre 4 y 8 ases. Es decir, que tenemos ahí un listado de qué cosas se podían comer en las termas con espacios tan estupendos como este termopolio de la Vía de la Abundancia en Pompeya. E igual que en los últimos años, la generalización de buenas excavaciones vinculadas con las instalaciones termales públicas en Hispania nos ha permitido saber que hay muchas termas hispanas con palestra, que hasta ahora no habíamos reconocido, que tenían esos espacios. También en los últimos años vamos conociendo mejor este otro tipo de instalaciones, como son las copina o los caupona o termopolia. Y un ejemplo muy significativo, pues reciente, es el de las termas del puerto de Cartagena, de Cartagonova, excavada en los últimos años, magníficamente puesta en valor, y que yo animo a todo el mundo que visite Cartagena, que es una ciudad magnífica para la arqueología. Se ha dado la vuelta a la ciudad, su apuesta por el patrimonio histórico y arqueológico en concreto, y es una ciudad magnífica a la que yo invito muchísimo a ir. Bueno, pues en estas termas del puerto, durante la reforma que tuvo lugar en época adrianea, se anula la parte norte del pórtico de la palestra, esto es la palestra, en la fase primera, que es la fase augustea, eso sería un pórtico de la palestra, y lo que se hace es que se cierra y se construye este espacio que se ha interpretado como una popina. Y se ha interpretado como una popina porque lo que hay es un horno pompeyano y la huella de un banco, de un mostrador, ¿no? O sea, que son evidencias materiales que permiten efectivamente afirmar que las instalaciones de restauración también estuvieron presentes en algunas termas hispanas, a pesar de que no siempre se conservan, bueno, pues con el lujo de detalles que conocemos las de ámbito pompeyano fundamentalmente. Junto con estas instalaciones, los grandes complejos imperiales, sobre todo de Roma, bueno, pues permitieron contar con zonas ajardinadas inmensas, auditorios, bibliotecas, museos, de tal forma que las termas no solo eran una zona, un sitio de encuentro social, sino un lugar de encuentros intelectuales, donde desarrollar paseos, reuniones sociales, juegos colectivos. Eran espacios absolutamente amplios en los que se podía pasar, como digo, varias horas al día, y el ejemplo de las enormes termas imperiales, aquí tenemos en la maqueta a la que también aludía ayer la profesora Oliva Rodríguez. Ya lo ha mencionado también el profesor Pastor, ¿no? Cómo las instalaciones para el público se convierten en un vehículo de propaganda política de primer orden, ¿no? A través, por una parte, del energetismo, que es el pago de ciertas acciones, en este caso vinculado con la construcción de termas, la reparación de termas, el reparto de aceite, que eran muchas de esas acciones que permitían la renovación y el mantenimiento de unas instalaciones muy costosas, pero que tenían un enorme rédito político para quien las promocionaba. Hay un trabajo magnífico del profesor Javier Andreu sobre el energetismo vinculado con las termas, uno del año 2000, del primer congreso que hicimos de termas en Gijón, y una actualización de ese trabajo en la última publicación del año 2020 del último congreso de termas públicas que hicimos y que yo les invito a que lean. De tal forma, como digo, que la construcción, mantenimiento y reparaciones constantes de las termas públicas se van a convertir en acciones políticas de primer orden ante las posibilidades de promoción política que para las élites suponía esto, ¿no? También la construcción de acueductos. Muchos acueductos se construyen para dar servicio a las termas que tenían una demanda de agua impresionante, también de combustible, hay que tener en cuenta.
Las primeras termas públicas gratuitas en Roma las inauguró Agripa en el año 25 y se inicia a partir de ese momento una actividad edilicia muy vinculada con la construcción de grandes instalaciones de carácter público. Las primeras serían las de Nerón, también estaban en el Campo de Marte, con una tipología termal mucho más monumental de la que habíamos estado viendo hasta ahora, con ejes duplicados que permitía enriquecer muchísimo el circuito del bañista. Las siguientes son las termas de Tito, que son amortizadas por la construcción de las termas de Trajano, las termas de Caracalla y las mayores termas nunca construidas en el imperio, que son las termas de Diocleciano, que son estas que están aquí, conservadas en buena medida hoy en día y fosilizadas también en parte en la plaza de la República en Roma. Y son espacios grandiosos escenarios en los que cualquier habitante podía pasar horas disfrutando del lujo de unas estancias arquitectónicamente muy impresionantes, ya lo hemos visto, por su amplitud, por su luminosidad, por sus volúmenes, y que se conseguía a través de esos grandes ventanales, la presencia de esos jardines, las esculturas, el acceso al arte tal y como lo conocemos hoy, con grandiosas esculturas, de tal forma que la esencia de la civilización romana era ofrecida de forma gratuita, como digo, a cualquier habitante de Roma, creando la ilusión, y esto es muy interesante, de una sociedad sin diferencias, con personas compartiendo cercanía e intimidad. Hemos visto cómo en los edificios de espectáculos cada uno tenía su posición. Vamos a ver cómo eso se rompía en el caso de las termas, de las grandes termas imperiales. Cualquiera, lo vamos a ver ahora, desde esclavos hasta emperadores, tenían acceso a estos enormes complejos termales. Vamos a ver cómo las diferencias luego se marcarían dentro, ¿no? Los sirvientes que cada uno tenía, el acceso a ciertas partes y otras no, pero el disfrute de esos grandiosos espacios era para todos, para cualquier habitante de cualquier ciudad, y en el caso de las grandes termas imperiales, para los millones de habitantes de la ciudad de Roma. Esto no significa que se tratara de un ritual igualitario, ya lo he dicho, ¿no? La puesta en escena de la visita a las termas marcaría sin duda la diferencia, ¿no?, entre una experiencia y otra, pues a través del número de sirvientes que uno podía ir acompañado a las termas, desde ir solo a ir con multitud de sirvientes, que demostraba, bueno, pues la posición social y económica de la persona. El ajuar, hemos visto desde el kit que llevaba este niño, más básico, hasta ajuares enormes conformados por decenas de piezas. Los servicios que se ofrecían a ciertos bañistas y a otros que no. Es decir, estas cuestiones es la que hacían las diferencias entre unos bañistas y otros, pero insisto, era un espacio en el que realmente se rompía esta idea tan marcada y tan rigurosa de los estamentos sociales. En relación con la decoración, pues traigo dos ejemplos magníficos de dos esculturas impresionantes, que son el Hércules y el toro de la colección Farnesio, que están actualmente en el Museo Arqueológico de Nápoles, que decoraron las salas de las termas de Caracalla. Ambos piezas magníficas, elaboradas en mármol blanco, fueron localizadas en el siglo XVI en las termas de Caracalla y serían trasladadas en el siglo XVIII a Nápoles por los farnesios y se mantienen en la ciudad, como digo, en el Museo Arqueológico de Nápoles. Las termas de Caracalla ocuparon 120.000 metros cuadrados, o sea, la amplitud de esos enormes complejos termales es muy impresionante, como digo, con esos espacios tan decorados, con mosaicos, con esculturas, con mobiliario de todo tipo, ¿no? Bañeras de los más apreciados mármoles, bañeras monolíticas de granito de Asuán, por ejemplo, que son las que decoran ahora la Plaza Farnese, efectivamente, labra de pórfidos, es decir, lo más estaba disponible en estos grandiosos edificios que, como digo, tenían una enorme demanda de combustible y de agua. Estos son el depósito de la Sete Sale, que almacenaba decenas de miles de metros cúbicos de agua para poder alimentar las termas de Trajano en el Colle Ovvio. Y una imagen muy actual, aérea, de las termas de Diocleciano, que, como digo, en parte fosilizadas en la Plaza de la República y en la iglesia de Santa María de los Ángeles, este espacio grandioso que fueron las termas más grandes nunca construidas, 140.000 metros cuadrados, con capacidad para que 4.000 bañistas estuvieran utilizando el edificio al mismo tiempo. Bien,
¿Quiénes eran los bañistas? Bueno, pues ahí está puesto, ¿no? Cualquier habitante de cualquier ciudad romana. Por tanto, se incluye hombres, mujeres, niños, pongo ahí el Fuente Caerleon en Gales, porque sabemos a través de la presencia de piezas dentales infantiles en los desagües de estas termas que también los niños utilizaron las termas. Emperadores, hay varios episodios de la historia augusta que nos menciona la presencia en las termas públicas de Adriano de Caracalla o de Alejandro Severo. Es decir, también los emperadores frecuentaron estas edificaciones. Por supuesto, patricios y plebeyos, ciudadanos, libertos, esclavos. Hay también algunos pasajes en los que nos dicen que algunos trabajadores utilizaban las termas en el turno de noche, ¿no? En el distrito minero de Ajustrel, en Portugal, sabemos que los trabajadores podían utilizar las termas también, pero por la noche. Y también los habitantes del campo más cercanos a las ciudades, de su territorio, los rustici, que en los días de mercado y las festividades se acercaban a la ciudad a disfrutar del día de mercado, a disfrutar de juegos gladiatorios, pero también a bañarse. Por tanto, eran espacios muy frecuentados por cualquier habitante, insisto, romano. ¿Qué pagaban? Esto se ha preguntado varios. En el caso de las termas, las grandes termas públicas eran gratuitas, pero no todas las termas eran gratuitas. Había muchas termas a las que había que pagar una entrada. De las leyes de Vipasca, del distrito minero de Vipasca, que es un documento extraordinario, conocemos que es la gestión de unas termas en época de Adriano en un distrito minero concreto. Bueno, pues que nos da un montón de información sobre la gestión de las barberías, de las tintorerías, de las zapaterías y también de las termas, que es lo que nos interesa ahora. Bueno, pues en el caso de Vipasca sabemos que pagaban las mujeres unas por entrar y los hombres pagaban medio as. En este caso, los hombres pagaban la mitad por utilizar las termas. Aunque sabemos también que era muy habitual, eso era un precio un poco caro, porque era muy habitual que se pagara apenas un cuadrante, una cuarta parte de un as por acceder a unas termas. Pero insisto, como había muchas de gestión privada, cada uno con sus termas podía decidir qué precio ponía para el acceso a sus termas. Hay también, como en el caso del teatro y del anfiteatro, estas fichas que se llaman téseras balnearias, que eran también como fichas de acceso a las termas, y aquí la foto es muy mala, no he encontrado otra, y es una tésera balnearia procedente de unas termas en Puente Melchor, en Cádiz. Y bueno, no se ve bien, pero aparte de que pone balneum o balineum, hay un delfín, que es un elemento muy vinculado con los espacios termales. Bien. Habitualmente, como norma, eran espacios segregados. Los hombres y las mujeres no se bañaban juntos. Así lo dice Varrón o Vitruvio, que separan o que dividen entre el balneum virile y el balneum muliebre. Y esto se podía hacer de distintas formas, o mediante horarios diferentes. Ya hemos dicho que habitualmente las mujeres van por las mañanas y los hombres irían por la tarde, bueno, a mediodía, ¿no? Después de la jornada laboral. O mediante itinerarios duplicados, es decir, cuando hay espacios más grandes, edificios termales más grandes, es habitual que aparezcan un itinerario que se dice masculino y un itinerario femenino. En las termas Campanas así es. No me he resistido a poner estos dos ejemplos de un hammam de Marrakech en el que aparece eso tan bonito de aquí las mujeres, aquí los hombres, ¿no? Con un dibujo para la entrada diferenciada de cada uno de los itinerarios. No obstante, y a pesar de que la norma era bañarse por separado, hay tal cantidad de prohibiciones al baño mixto, por ejemplo en época de Adriano, la Vacrum pro sexibus separavit, es tal la profusión de pues que hace pensar que efectivamente debía ser mucho más habitual bañarse juntos que separado, aunque algunos autores, como Juvenal y Plinio, nos dicen que las mujeres que utilizaban los baños con los hombres tenían una reputación bastante pésima. Pero como digo, debía ser una norma bastante habitual para la necesidad de tener que regular constantemente en contra de ello. Lo que decía es que en algunas ocasiones, algunas termas nos permiten pensar que quizás hubo itinerarios doblegados, separados, ¿no? Las termas de Vinóbriga son un ejemplo muy estupendo, pues uno sería masculino y otro femenino, quizás, y las termas de Edeta, que también son un conjunto absolutamente impresionante, que yo, bueno, no sé si conocen Edeta, pero es que es absolutamente espectacular el estado de conservación que tiene este edificio termal. Pues también hay dos itinerarios en torno a una palestra que quizás podríamos interpretar efectivamente como termas masculinas y termas femeninas. Con esto hay un problema
Y es que a la que hay duplicidad, vuelvo a las termas del foro de Ampurias, cuando hay duplicidad, aquí hay 2 caldaria, 2 tepidaria. Bueno, pues cuando hay en un mismo edificio, bloque, 2 itinerarios, los investigadores tienden o tendemos a decidir cuál es uno femenino y otro femenino, y masculino y femenino, perdón. Y el pequeño siempre es el femenino y el grande siempre es el masculino. Sin que haya ninguna evidencia material para poder decir esto. Es posible que no fueran ninguno de los dos, ni masculino ni femenino, que fuera simplemente un recorrido termal mucho más rico que permitía, en función de los vanos, hacer al bañista, bueno, pues estar ahí 2 horas y darse a un baño caliente, o sea, eso puede ser, y luego que la adscripción a femenino o masculino debería estar bueno, pues, basado en evidencias materiales. Un ejemplo de lo que sí funciona es, por ejemplo, en el estudio de las termas de la fachada marítima de Bárquino, realizada por Carme Miró, en el que hay dos instalaciones en esta fachada marítima de Bárquino, las termas orientales y las termas occidentales. Bueno, pues Carme Miró ha propuesto que las termas orientales desde la fachada marítima de Bárquino sean femeninas en función de la aparición de multitud de acus crinalis, de agujas de pelo, en los desagües de las termas. Bueno, pues esto es una evidencia material que permite efectivamente plantear la posibilidad de que fueran unas termas femeninas, ¿no? Entonces, esto tiene que ser siempre con una evidencia material. Lo demás, bueno, pues son quizás a veces incluso prejuicios, ¿no? Porque lo de que siempre las pequeñas sean las femeninas, o no lo sabemos. Había en ciudades medias, no hace falta, Roma tenía, bueno, lo vamos a ver después, Roma tenía a veces casi hasta 1000 edificios, en algún momento puntual, hasta 1000 instalaciones termales abiertas al público. No hace falta ser Roma, ¿no? Cualquier ciudad pequeña o de tipo medio tenía varias instalaciones termales de uso público a las que cualquier habitante podía acudir andando en 5 minutos. Y aquí tenemos lo que mencionaba al principio de la charla, si se llaman termae o se llaman balnea. Bueno, pues vemos en la revisión de los escritos de la literatura clásica que son términos que se utilizan indistintamente y que nosotros nos dedicamos o nos empeñamos en diferenciar. Puede ser el tamaño, terma más grande, balnea más pequeño, pero es que las Termulae de Etruscus en el campo de Marte también se les denomina Termulae, no se utiliza el término de balnea, por tanto el tamaño no es necesariamente el que nos permita utilizar un término u otro. La propiedad, las termas imperiales, pero tampoco, porque hay algunas fuentes que nos mencionan las termas de algunas villas en las que también se denominan como termae. La palestra, la presencia de palestra sería un indicativo de poder denominar terma a unas termas y no baños. Y eso es una cosa de una investigadora danesa, Inge Nielsen, que lo propuso en su obra maravillosa del año 91 sobre termas y baños. Pero eso no deja de ser una cuestión actual de la historiografía y que cada vez atendemos menos a ello. Y luego el lujo de los programas decorativos. Las grandes y lujosas, cuanto más lujoso fuera un programa decorativo, tendría quizás más posibilidades de ser denominado como termae. Las termas de Sura en Roma están denominadas como terma y como balnea. Es un ejemplo magnífico de que el mismo edificio puede ser denominado efectivamente bajo 2 denominaciones. Y como digo, el ejemplo de Roma, que lo distorsiona todo, pero que es muy interesante, ¿no? En el censo de Agripa del año 33 se contabilizan 170 termas públicas, en el caso de este momento. En el año 971, en la forma Urbis, a principios del siglo III, se menciona la presencia de 971 termas públicas en Roma, termas o balnea. Y ya en el siglo IV, con la Notitia Urbis Regionum, en esos catálogos de los edificios de las ciudades, hay un artículo magnífico del profesor Javier Arce, que yo les recomiendo también que lean, que luego le pasaré a las profesoras Giral y Ñíguez, por si lo quieren para incorporarlo a la documentación. Nos menciona 868 termas públicas en Roma, de las cuales 857 son denominados como balnea y 11 son denominadas como termae. Aquí tenemos un fragmento de la forma Urbis, de las termas de Surai, con incluso la planta del edificio, maravillosa. Y luego aquí tendríamos, por regiones, por las 14 regiones en las que estaba separada Roma, cada una de las regiones cuántas balnea y cuántas termas tenían. Y luego, bueno, pues aquí un ejemplo de la cantidad de agua que tenía que llegar a cada una de esas regiones para dar servicio a la enorme cantidad de agua que se utilizaba en las termas, que era una enorme preocupación, ¿no? La llegada de agua como elemento imprescindible de la construcción, no solo de ramales concretos, sino de acueductos
concretos para abastecer de agua algunos de estos enormes complejos termales. ¿Qué tipos de termas había? Ya estoy terminando. ¿Qué tipo de termas había? Públicas, muchísimas. Las termas de barrio, las que ya he mencionado, Marcial en esto es riquísimo en información. En el campo de Marte, que son las que en Roma, que son las que él más frecuentaba, menciona las de Estéfano, las de Carino, las de Lupus, las de Grillo, la de Fausto, la de Fortunatus y las de Tigellinus, que son todas próximas a su casa, como digo, en el campo de Marte en Roma. Luego teníamos las termas de las asociaciones profesionales y religiosas de los colegia, que también tenían sus propias termas. Las termas privadas abiertas al público como negocio. Yo tengo una instalación termal, cobro una entrada y están abiertas al público. Por ejemplo, las de Julia Félix en Pompeya, que parece que estarían reformándose en el año 79 del terremoto que hubo una década antes en la propia Pompeya y que muchos edificios no lograron recuperarse antes de la erupción. Luego las grandes termas públicas y también, como no, los baños domésticos, las termas domésticas a los que se podía ser invitado. Bueno, si uno era una persona muy privilegiada, las podía tener en casa en una ciudad y podía también ser invitado. He traído aquí el mapa de la ciudad de Timgad con la localización de las termas que se conocen en esta ciudad, que son muchas. Podían ocupar los espacios centrales, las zonas del foro, las termas forenses, pero también espacios periurbanos, espacios suburbanos, las entradas de las ciudades, ¿no?, tan frecuentadas, tenían que tener sus instalaciones termales, eran muy diversos. Me acabo de acordar ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Pamplona, que tenemos las termas del foro, pero tenemos las termas de la Plaza del Castillo, desafortunadamente destruidas para construir el parking para los Sanfermines, ¿verdad? Pero que estaban en un barrio suburbano de Pamplona, era un barrio artesanal, un artículo precioso de Mercedes Funzu, respecto, bueno, era un barrio de forja, de cerámica, un barrio artesanal que tenía su propia instalación termal. Es decir, que eso era absolutamente habitual, la presencia de diversas instalaciones termales repartidas por toda la ciudad. Sobre un mapa de la ciudad de Ostia, aquí tendríamos las termas públicas en azul, las termas de barrio, de ínsula, en amarillo, las termas asociadas a colegia, a esas corporaciones profesionales o religiosas, en verde, y las termas domésticas, que en Ostia son absolutamente minoritarias frente a lo que ocurre en Pompeya. Y un poquito más modesto, en el caso de Brácara Augusta, pues lo mismo. Las termas domésticas, que serían las azules, las rojas, que serían las termas públicas, y estas verdes, que son las termas de la ínsula das Carballeiras, que son las que están aquí. Es una ínsula, una casa, una domus, que en un momento determinado decide destinar parte de su residencia a la construcción de un edificio termal, que es este que ocupa todo ese sector, con acceso directo desde la calle, y que se ha interpretado como una de estas termas que podría utilizar la familia, pero que también, pagando una entrada, se podría utilizar, las termas de la ínsula das Carballeiras. Y ciudades pequeñas como Lucentum, que era una ciudad pequeñísima, Alicante, tenía unas primeras termas cerca de la zona del foro, que son las llamadas termas de Popilio, porque es quien las construyó. Eran unas termas de época augustea, antiguas, pequeñas, sin todas las innovaciones técnicas que deberían tener ya unas instalaciones de esta cronología, y se debieron quedar pequeñas en esta ciudad, y se construyeron muy cerca en el tiempo otras termas en otro espacio un poquito más periférico de la ciudad, que son las llamadas termas de la muralla, que en este caso sí eran o incorporaban todas las innovaciones tecnológicas del momento que requería. Tienen Tubilateriki, Hipocausto, por supuesto, eran unas termas mucho más ad hoc. Y las dos funcionaron durante décadas en el mismo momento. Unas u otras, ¿por qué se iba a unas termas o se iba a otras? No, bueno, pues unas u otras se podían frecuentar en función de multitud de cuestiones. Uno, los servicios balnearios que tenían cada uno de esos edificios, ¿no? Traigo aquí la imagen de la publicidad de las termas de los Graco de Pompeya, en el que publicitan que hay agua marina y agua dulce. Esto ya era una incorporación que, si tú querías poder ir a estas termas, bueno, pues ya sabías que ibas a hacer un circuito termal especialmente rico, porque tenía también agua termal, agua salada. Marcial, como digo, menciona las termas de Tito, que son las termas imperiales construidas en su época, y que las menciona por su grandiosidad. Pero él visitaba las de Nerón, que eran también unas termas imperiales del campo de Marte, que para él le parecen demasiado calientes. Y también las de Agripa, donde encontraba la invitación de uno de sus patronos, que era el Canius Rufus. O sea que uno visitaba unas u otras, pues en función del día
Estas son las 3 termas de Marcial, las de Tito, las de Agripa y las de Nerón. La proximidad también era un elemento, ¿no?, en función de las necesidades, la proximidad, y luego es muy interesante la compañía de la que se quería disfrutar, como esta invitación a cenar por parte de Marcial, o la compañía que se quería evitar, que también es muy interesante. En este caso, por ejemplo, Marcial nos menciona a este personaje Menógenes, que dice: no es posible deshacerse de Menógenes en las termas y en los alrededores de los baños, por más que emplee uno toda su maña. O sea, veía ser un señor muy pesado que estaba ahí el pobre, ¿no?, pululeando hasta que conseguía una invitación a cenar. Cogerá por su derecha y por su izquierda el tibio trigón para apuntarte a ti en muchas ocasiones las pelotas ganadas. Estamos hablando de la palestra y del juego de la pelota. Recogerá y te traerá del polvo el balón fofo, aunque ya esté bañado y hasta calzado. Él ya ha hecho su itinerario termal, pero si te ve y te quiere complacer, pues vuelve a hacer estas cosas. Si coges tus toallas, dirá que son más blancas que la nieve, aunque estén más sucias que el babero de un niño de pecho. Al atusarte tus 4 pelos con una pasada de peine, dirá que has arreglado la melena de Aquiles. O sea, un pelota, vamos. Escanciará él mismo los brindis con los pozos de una botella ahumada y secará sin cesar el sudor de tu frente. Todo lo alabará, lo admirará todo, hasta que, aburrido de sus 1000 fastidios, le digas: ven, por fin conseguía este hombre una invitación a cenar. O este otro Dento, que dice: ¿qué ha sucedido, Dento? Dímelo. ¿Qué ha sucedido de pronto? Que invitándote yo a cenar, ¿quién lo creyera? ¿Te has atrevido a decir 4 veces que no? O sea, uno de esos pobres que iba buscando y un día de repente le dice que no a uno de estos patronos, ¿no? Pero hay más. Ni me devuelves las miradas y me huyes cuando te sigo. A mí, a quien hace poco solías buscar por las termas, por los teatros y por todas las salas reservadas. Ya está. Has sido seducido por una mesa más suntuosa y una cocina más abundante. Me ha robado el perro. Pero muy pronto, cuando la rica cocina se haya hartado de ti, ya conocido y abandonado, vendrás a los huesos de tu antigua casa. Vuelvo otra vez a hablar de estos personajes un poco patéticos, ¿no?, que debían ir mendigando la invitación a la cena. Las termas públicas no solo estuvieron en ciudades, también en otro tipo de asentamiento, como los de carácter minero. Aquí traigo 3 ejemplos: en el distrito minero de las Médulas, en el distrito minero de Cartagena o en el distrito minero de Sierra Morena. En todos ellos había instalaciones termales que dieron servicio a los funcionarios y trabajadores de estos distritos mineros, y que completamos con la información de las termas de Bipasca, a las que ya he hecho alusión, de ese distrito minero en Portugal. También en los entornos de las vías, de los caminos, de las carreteras, ¿no?, al pie de vía. Y era muy habitual ofrecer servicios balnearios, además de hospedería, de establos. Bueno, pues las termas eran un elemento también fundamental. Un edificio especialmente interesante es el que hay en el Beneficio, en Collado Mediano, que se puede visitar, y que son unas termas y una especie de restaurante que daba servicio al camino de la vía 24, que venía de la meseta norte hacia la meseta sur. Bueno, pues en estas vías había un edificio termal. Otra vez el mosaico de Sidi Grid me sirve simplemente para apuntar al final que también las termas estaban en el ámbito doméstico. Esto quizá porque me he dedicado tanto a ello, ya me aburre tanto que lo voy a pasar así muy rápido, ¿no? Y hay aquí dos pasajes, uno de Petronio, del Satiricón, en el que se alude a, bueno, pues a las termas que tenía este liberto enriquecido, absolutamente hortera y excesivo, que en su casa tenía también unas termas que había construido donde antes había una panadería, donde antes había un negocio. Él hizo una reforma y construyó unas termas como símbolo del poder que tenía. Pero evidentemente en una burla de esos excesos de este personaje, que es excesivo en el banquete que da, que es todo como hortera y excesivo, e incluso en las termas. Y luego una imagen, un pasaje del siglo IV, en el que se hace mención que si en el siglo I tener unas termas en el ámbito doméstico en una ciudad era un lujo absolutamente solamente disponible para algunos, los más privilegiados, en el siglo IV la élite urbana tenía que tener termas, y así nos alude a ello este otro pasaje del siglo IV, vinculado en el caso con la ciudad de Roma y con las residencias de los senadores. En el caso de Hispania, como estamos en Bilbilis, he querido hacer un guiño con estas pequeñitas termas de la Casa 1 de la Ínsula 1, que en una reforma se dotó aquí en este pequeño espacio, debajo de una escalera casi, de un pequeñísimo labrum, como habíamos visto en esto de la villa de Esterlonga,
Y este es un pequeñísimo vestíbulo, un caldarium y una bañerita y con una pequeña letrina. Las fotos son de Paula Uribe, que me las ha dado y a quien agradezco las imágenes del proceso de excavación, pero que hace que esta casa sea especialmente singular porque tuvo la capacidad, está al lado de las termas públicas de Bilbilis, por lo tanto no era un problema de que no podía tener acceso a las termas, no, es que esta persona en su casa quiso instalarse un pequeño edificio termal que en estos momentos del cambio de era, si no me equivoco, era absolutamente excepcional. Nadie en Hispania tenía termas en casa en estos momentos, por lo tanto un personaje muy importante. Y como hacemos un salto, nos vamos al siglo IV, a la Mérida del siglo IV, la Casa de los Mármoles, como en una reforma de finales del tercero, principios del cuarto, hacen como trimalción. Lo que antes eran unas tabernas en una de las fachadas de la casa, hacen una reforma y construyen un pequeño balneo con un apodyterium frigidario, con su piscinita de agua fría, que es esta, una sala templada y un caldarium con sus dos bañeritas que hemos visto antes, el horno que lo alimentaba. Bueno, pues incluso para la construcción de la piscina del frigidarium está invadiendo parte del viario público, lo que nos dice de la importancia de estos personajes que se apropian incluso del espacio público para la construcción, en este caso, de las termas. O el magnífico complejo de Conímbriga, la casa de Cantaber, que un tercio de la superficie de la residencia está ocupada por un magnífico edificio termal, son todo jardines, patios interiores y un impresionante edificio termal del siglo IV. También en el mundo rural es un espacio fundamental el disfrute del diario, de la diaria costumbre del baño. Vuelvo a traer a colación el mosaico del Dominus Julius actualmente el Museo del Bardo, y otros dos edificios más característicos en ese sentido es la Villa de Piazza Armerina. Esa es una foto antigua, todavía estaban los metraquilatos estos terribles, esta villa grandiosa, y como todo este sector de aquí, el que está en naranjita, está ocupado por unas termas que son impresionantes y que son domésticas porque están en un ámbito doméstico, pero que sin duda son un escenario público del poder y del estatus de sus propietarios, que no es otro que esta señora acompañada de sus hijos y de los sirvientes que la acompañaban al inicio de su recorrido termal. Esto es todo, gracias. Muchísimas gracias, Virginia, por este ejercicio que has hecho de síntesis, donde no ha quedado un dato en el tintero. La verdad es que lo has explicado absolutamente todo y creo que con una claridad. Vale. No me acuerdo nunca. Bueno, pues vamos a ir rapiditos porque son ya las 2 menos muy poco. ¿Os parece que empecemos por la sala como hacemos siempre? Levantáis la mano, pues que tengáis alguna duda. Tenemos aquí delante una. A ver, ¿los plebeyos también se mezclaban con los patricios o también las utilizaban por la noche? No, todos de día. Hombres en un turno y otro. Ningún problema. No hay constancia de que esto fuera así. La bañera de bronce, esa no tenía desagüe. La bañera de bronce, sí, esas suelen tener, hay de todo tipo. Pueden tener desagüe, pero eso ya necesita de unas canalizaciones de desagüe, o incluso es habitual que desagüen en el propio suelo de la habitación, pero luego eso había que retirarlo con cubos. O sea que, o si no, se desaguaba también a base de cubos que se quitaban. Hay varias posibilidades. Ahí tenemos dos. En algún momento se bañaban, por lo que comentaste, que cuando se levantaban, se aseaban con las manos, se lavaban. ¿Recuerdo si con jabón? Sí, con jabón realizado con ceniza y con, ¿no? Y en algún momento no, era una cosa de las menciones que hay en la literatura, es una cosa de abluciones de la mano, de los dientes, pero no más, es decir, no se desnudaban ni siquiera, no. Eso era ya después más avanzado lo que se hacía en las termas a diario. Y no todo el mundo hacía las abluciones por la mañana, es decir, había quien no las hacía también. El año pasado estuvimos en el complejo de la Recollosa y bueno, nos impresionó mucho, sobre todo me dio la sensación, que es una sensación,
de un mecano, como una zona mecánica, como podría ser la terma, podría albergar bueno, todas las funciones que estabas diciendo. Me gustaría saber si la Vitorosa fue uno de los termas, de los balnearios más importantes, yo digo por la capacidad frente a los bañales, que me parece que las termas son un poquito más. Pues más o menos, porque las de la Vitolosa, que son dos, las 1 y las 2, y ahora me acuerdo, claro, estaría fatal si me acordara, pero creo que están en torno a los 500 metros cuadrados, que es muy parecido a las dimensiones de los bañales. Es decir, son edificios pequeños, porque son edificios pequeños, 500 metros, pero funcionales para el hábitat que tiene que dar servicios. Ahora, eso sí, son lo que tienen que ser, un apoditerium o no, un frigidario, un tepidarium y un caldarium, que es lo que necesitan. Muy bien hechas, muy bien construidas y muy funcionales. A ver, en Aragón es posible que haya termas junto a calzadas romanas que estén sin descubrir. ¿Se podría dar el caso? Bueno, en Aragón y en todas partes, claro, sí. Termas, de hecho, hace un par de años, como todos antes de la pandemia, en el congreso que hicimos en Murcia de termas públicas, se presentaron las de Calatayud, por ejemplo, ¿no? Que es un pedazo de complejo termal impresionante en torno a una palestra con 2 itinerarios, y la propuesta de los investigadores es que estaban a pie no las de Bilbilis, efectivamente, las de aquí, sino las de a aquí. pie de camino, efectivamente, para dar servicios balnearios a la vida, vamos. Y hay muchísimas. Una cosa que está por hacer, que es decir, las termas públicas de España se conocen bastante bien, siempre seguirán apareciendo termas que habrá que estudiar, pero se conocen muchas. Es más, es el territorio ahora mismo de Europa que mejor se conoce el fenómeno balneario porque se ha excavado mucho y se ha estudiado mucho, ha habido muchas tesis doctorales. Las termas públicas, las termas domésticas también se conocen muy bien. Una cosa que no se conoce y que está por hacer, un tema que está por hacer, serían las termas vinculadas a esos asentamientos mineros o a esos asentamientos diarios. Eso está por hacer. Animo a los futuros doctorandos de la sala. Mauricio. Bueno, yo una pregunta parece que es una cuestión excepcional, y me ha gustado. Aparte de todos los problemas de la tema, una sensación de idílico, de paradisíaco, de algo extraordinario, donde la gente parece que vive muy buena y pacífica y demás. Entonces, las termas eran lugares muy específicos para planear crímenes, para realizar acciones violentas, donde se reunían mafiosos, donde se reunían ladrones, donde se reunían una gente, digamos, del extracto social bajo que iba pues, a robar y a hacer. Por eso, el panorama tan magnífico que nos has dado es todo idílico, todo maravilloso, con su agua fría, caliente y tal. Es como un balneario de hoy, donde vas y disfrutas. Pero los entresijos de esos termas y de eso no has dicho nada, supongo que no. Bueno, sí, de hecho, había ladrones, ¿no? No, ya sí, no han mencionado ladrones, pero no has mencionado, por ejemplo, asesinatos políticos. Sí, asesinatos también, se conspiraban las termas. Que sí, claro. Sí. Y luego no he dicho, por ejemplo, que lo del agua pues dependía de las termas. Había veces que se reciclaba el agua cada día y había veces que el agua estaba ahí usada por bañistas y estaba a lo mejor 15 días con el mismo agua. O sea, que eso debía ser un poco asqueroso. El humo que había en algunas... Es decir, que eso... Estos estudios últimos que hay un poco la parte sensorial, ¿no? Que se tiende a quitar. Roma es magnífica, también lo decía ayer la profesora Roda, es todo como brillante, pero todo era de mármol, ni todo era pulido, ni todo era limpio, también había unos olores terribles y un asco también terrible, o sea, que sí, efectivamente. Me he quedado con la parte más bonita. Sí, no, que sí. Pues ese es otro tema. El agua magnífico. Ese es otro tema de investigación. Actualmente el tema sensorial, lo que se llama la arqueología sensorial, está absolutamente en boga. A través de las fuentes escritas, buscar, pues eso, yo hablaré un poquito esta tarde también, porque he recogido las investigaciones de una profesora francesa sobre las sensaciones que habría en un bar, ¿no? En una caucona, en una cocina. Los ruidos, los olores, todo a través de las fuentes escritas, pues tenemos otra posibilidad. Vamos al chat.
Dolores recuerda que si podemos pasar, que igual lo podríamos subir al curso, si os parece, la dirección del enlace del vídeo del uso del mármol. Bueno, el siguiente curso lo hacemos de mármoles. Vale, ya veo que hay Que le un... interesaba mucho. Apunte y sabes. También sí, sobre alguna, si le podrías aconsejar, quizás se va un poco del tema del curso, alguna publicación sobre las villas en Hispania. Sí. Igual, pues, Bueno, de hecho hay un congreso, bueno, un congreso no, es un curso de verano que hay de la Universidad de Murcia en octubre sobre villas y palacios en Hispania y tiene un programa bastante bueno. Para Dolores luego, igual si tú me lo recuerdas, Sí, yo luego puedo poner alguna Vale. cosa general sobre las villas. El libro de Palencia de las villas tardías, Hay una Hispania. publicación, eso es de... Y el de Gijón, el Congreso de Gijón, que ya es un Sí, hay clásico. monografías, No, hay bastantes monografías, sí. Hay mucha cosa. Lo de José Miguel Noguera editó también un libro muy bonito sobre villas de Murcia. De villas hay mucho también. Eso es. Eso es. Sí, sí. Villas hay muchísimas. Hay mucho. Si hay muchas termas, hay más villas. Sí, Sí, el de Rafa, claro. Sí, las termas. Luego, Justino pregunta si en muchas termas se cobraba entrada, ¿no sería tan universal la convivencia? Pero estamos hablando que se cobraba un cuadrante de as, ¿no? Cuando una salchicha valía 8 ases, quiero decir que eso y nada era lo mismo. Luego, otra pregunta sobre niños. Los niños se supone que entraban con sus madres. Sí, ¿A qué edad pasaban a la zona u hora de los hombres? yo no lo sé. Me lo estaría inventando, no tengo ni idea, la verdad, no. Pero sí que hay más preguntas y no Sí, intervengo los 5 minutos. Bueno, pues hago si quieres y luego sí, termino. sí, prefiero que terminen los estudiantes. Vale, pues luego respondemos a esa. Justino también pregunta, ¿no tendría cada estamento su propia terma a la que asistir? No. Es decir, lo hemos visto, no gustos, si tenías, formabas parte de una asociación profesional o religiosa, tenías tus ternas. Si vivías en una zona, querías ir a una y ibas a unas, pero que estaban abiertas al público, no. Es decir, habría de todo un poco, ¿no? Las posibilidades. Y desde luego las termas imperiales son como los grandes escenarios en los que todo el mundo podía disfrutar del mismo espacio. Y por último, Celia pregunta, ¿se sabe si los jabones utilizados hacían uso de plantas aromáticas o algún otro material del estilo? Yo no lo sé. Tampoco. No lo Yo sé que el jabón porque como no. tal, el invento del jabón de Sosa como tal, es galo. El invento del jabón. Viene de la Galia. Las semillas se usaban hasta Sí. los pies, por ejemplo, para blanquear. Sí, sí. Hombre, y tanto. O sea que de unos ciertos años sabemos. Pero sin duda, ¿no? Seguro que utilizarían plantas aromáticas que eran Los muy aceites, habituales, sí, sí, prensa, seguro sí. que lo utilizaron. Pero Pues si quieres, Carmen, ponerte aquí para responder a... No, yo no quería responder, quería hacer una reflexión, sin más. Que cuando ha hablado Virginia de que se habían encontrado dientes de niños y que por tanto podíamos deducir que había uso de niños, mi pregunta, entre dos comillas, es, sabiendo que los esclavos a veces eran muy chiquitines y que en las termas había mucho servicio, mi pregunta es, quizá todos los dientes que se han encontrado no pudieran corresponder a toda esta cantidad de esclavos, de niños pequeños que serían esclavos y esclavas, lógicamente, que pudieran estar haciendo, pues bueno, pues esto, labores de te sujeto la toalla, te la llevo, te la traigo, no lo sé, me ha surgido la cosa porque nunca jamás me había planteado que los niños pudieran ir a las termas. Claro, están dientes en desagües, que significa que han utilizado las bañeras. Claro. Entonces sí, entonces, claro, bueno, es o no, evidente. quiero decir, o también podrían ser esclavos que utilizaban los baños por la noche, quiero decir, ¿por qué no? No. Es que yo me imagino me imagino siempre las termas con un montón de gente pequeña que hacía unos servicios pues, que no costaban un esfuerzo físico grande. Pues yo creo que ya está, no hay más preguntas. Pues bueno, cerramos ya, yo creo que estáis súper cansados, nosotras también. Vamos a ver si logramos descansar un poco. Y a las 5 en punto estamos aquí de vuelta, ¿os parece?